aún antes de ser concebidos, desde la fuente que proveerá la semilla de nuestra vida, el semen de nuestro Padre, y desde la cámara donde seremos gestados, el vientre de nuestra madre, ya hay una información previa, aún antes de ser sembrados. Dicha información puede ser positiva, negativa o neutra. Esa, junto al resto de la información programática que, una vez nacidos, desde nuestra primera infancia comenzamos a recibir. Gran parte de esa programación es la que debemos trascender para llegar a ser verdaderamente libres. Trascendamos. Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hola, hola, hola. Mis mejores vibras para todos, agapaos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde niño siempre me hacía preguntas que iban más allá de lo convencional, que buscaban una respuesta convincente, lógica y satisfactoria. No sé si tú seas parte del porcentaje de personas que de niño lo hacía también. Estoy seguro que sí, pues en nuestra infancia siempre buscamos que nuestras interrogantes sean respondidas, solo que por no poder nuestros mayores contestarnos de forma adecuada, convincente, segura y veraz, pues ellos están dogmatizados y adoctrinados y solo nos van a poder dar argumentos que el constructo del sistema ya inoculó en sus mentes. Ojo, argumentar no es otra cosa que arguir de argucias. También, a medida que vamos avanzando en años, creciendo, se nos comienza no solo con toda la canalización que van haciendo de nosotros, sembrando en nuestras mentes lo que ya a nuestros mayores les caló hondo, convirtiéndolos en un bello durmiente más, en una bella durmiente más. Si no somos capaces de sostener nuestra curiosidad infantil, simplemente agapaos, terminaremos como la mayoría, siendo un lorito más en la jaula, un borreguillo más en la manada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis preguntas: ¿cuál fue el principio? ¿El principio de qué? ¿Y quién creó a ese creador? Evidentemente, son respuestas que difícilmente las hallarás en casa. En el colegio
Si estás en Occidente, donde en su mayoría predomina en la mal llamada educación la imposición del dogma cristiano, tanto así que los padres, en su profunda ignorancia, si se saca del pensum las materias que tengan que ver con adoctrinar a sus hijos con el dogma religioso, entonces formarán rápidamente un lobby o grupo de presión por medio del cual obligarán que los niños se les enseñe el dogma religioso. Dicho más correctamente, ensuciar las mentecitas de los niños con el mismo mugre dogmático religioso que a nosotros, a nuestros padres, abuelos, bis y tátaras, ya se les inoculó. Porque bajo ningún respecto utilizaré la palabra lavado de cerebro, pues tengo claro que lo que lava o lo que se lava es lo que está sucio. No lavas lo que ya está limpio. Es decir, que no se puede lavar el cerebro, sino más bien ensuciar. Decir lavado de cerebro sería entonces admitir que lo que nos vende e inocula el sistema con su constructo mental es entonces limpio, porque lava, cuando es todo lo contrario. Nuestro tema es Dios, un ser o un concepto. En esta presentación vamos a adentrarnos en este tema hasta donde el tiempo nos permita. Luz Sasti Pentali, te veo, Guatachón. Iniciemos, introduzcámonos en el tema. Tú y yo pensamos o creemos que nuestra forma de ver el mundo es la correcta, que nuestra forma de tratar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros padres, que las leyes que rigen nuestros estados disque democráticos, la forma en que se interactúa socialmente en la playa, en el cine, en un evento, los días y horas de trabajo, de ir a la escuela y luego el fin de semana ir a la iglesia, esa es la forma correcta de vida. Eso es lo que pensamos. Bueno, lo mismo pasa con quien, por ejemplo, nació en Turquía, en Irak, en Tel Aviv, en China, en Japón. Ellos, déjame decirte, también tienen por cierto que su cultura, su dogma y sus prácticas, Islam, hinduismo, shintoísmo, judaísmo, etc., son la forma correcta de vivir y debe ser así. Que el resto de la humanidad debería practicarlo, debería vivir de esa manera. Todos creemos que nuestra forma de ver y vivir en este llamado mundo es la correcta. Tú, como creyente cristiano, pues es el legado cultural que se nos impuso. Los habitantes de Asia Meridional, de la Madre África y del lejano Oriente, todos pensamos que la forma de vivir, actuar, pensar nuestra es la correcta y debería ser la misma que el resto del mundo adoptara. ¿Y por qué? Pues porque a cada quien
según el lugar en que le haya correspondido nacer, crecer y vivir esta experiencia Matrix, pues le ha sido impuesto un constructo mental con algunas diferencias y algunos matices. A unos nos construyeron que Jehová es Dios. Pero no te atrevas a escribirlo con minúscula, porque eso significa que no es el Dios verdadero, sino que es un Dios falso. Espero que tal tontería programática, gramatical, no sea practicada y creída en el resto de las culturas. Bien, en Oriente, Asia Meridional y algunos países de la madre África, resulta que Dios, con mayúscula o minúscula, no es Jehová, sino que es Alá. Pero en la India no es Alá ni es Jehová, sino que tienen su propio panteón, donde figuran, por ejemplo, Shiva, entre otros dioses. Y tal como se sembró en las mentes de los seres humanos desde hace ya más de 5 milenios, cada cultura tenía su propio panteón de varios dioses, que por cierto era lo normal en aquellos momentos. Eso de un solo Dios era visto como más bien algo pobre, carente. Eso les adelanto a los agapaos creyentes cristianos que lamentablemente viven tan profundamente alejados de la verdad histórica. Eso de un solo Dios, para comenzar, no nació en el llamado pueblo hebreo, o sea, no es un concepto tarótico extraído de la Torá, es un contexto y un concepto netamente egipcio. Sí, fue en Egipto donde por primera vez, al menos lo conocido hasta ahora, claro, no por las mayorías, sino por quienes han dedicado sus vidas a la investigación científico-académica del tema de lenguas mal llamadas muertas, a las cuales hay que llamarlas, o yo preferiría llamarlas correctamente, lenguas asesinadas, o al menos con el intento de asesinarlas, y otras pocas lenguas en resurrección, pues tras grandes esfuerzos se ha logrado dar vida nuevamente a lenguas antiguas, las cuales han comenzado a arrojar cada vez más luz de lo que realmente sucedía en las civilizaciones antiguas, como la egipcia. Precisamente el estudio del demótico, una de las 3 lenguas que fueron oficiales en el antiguo egipcio, hoy está poniendo en la palestra ingentes e importantes y súper relevantes cantidades de información que la gran mayoría desconocen aún. Fuera del cuento bíblico que nos vende a los egipcios como a los malvados, junto a los asirios, babilonios, persas y toda aquella cultura que no sea la hebrea, que por cierto, mucho de lo que se nos ha vendido de tal cultura no es más que usurpación hecha a precisamente esas culturas a las que luego ellos, en su libro de cuentos mitológicos y mucha fantasía y falsedad, terminaron en vender como los malos de la película. Fue en Egipto donde por primera vez se experimentó el monoteísmo,
colocando a Atón como el único Dios. Y quien lo hizo fue el faraón Amenhotep IV, quien se hizo llamar en adelante Akenatón, lo que significa al servicio de Atón. Este faraón fue el marido de la reina Nefertiti y el padre de Tutankamón. Dicho ya todo esto, desarrollemos el tema, entrémosle a la Pablo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Primera interrogante a despejar o al menos intentar hacer. ¿Cuál principio? Porque si tomamos la Biblia como referente y si la vamos a ver de forma coherente, debemos entonces comprender que ese principio del cual el Génesis nos habla deja claro que se está refiriendo es al principio de este planeta, o al menos de esta galaxia, la que conocemos como Vía Láctea, en la cual estamos ubicados como planeta. Pero, ¿y qué del resto del universo? ¿Qué de las otras miles y miles de galaxias que ya se sabe existen? También ese principio del Génesis se está refiriendo a todo ello. Pues, para quien piense con coherencia y lógica, es evidente que no es más que el principio del Génesis refiriéndose al inicio de la creación de este planeta. Y, como ya mencioné, de lo cual, por cierto, en lo personal, veo que deja muchos vacíos. Pero avancemos. Veámoslo desde su texto originario, en su lenguaje originario, en la Torá hebrea. Dice de la siguiente manera: Bereshit barak Elohim et hashamayim bet et hat aeres, lo cual, si estuviese correctamente traducido, debería decir: en el principio los poderosos crearon los cielos y la tierra. Pero no dice así, como leemos en las Biblias, en nuestras lenguas modernas, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo que en hebreo en ninguna parte dice Dios, porque sencillamente la palabra Elohim no traduce Dios. La palabra Elohim traduce poderosos, poderes, potestades o potencias, porque es una palabra plural. Toda palabra que en hebreo termine lleve la terminación im, eso significa que es una palabra plural. Y eso es lo que significa lo que acabo de decir. En ninguna parte dice o se puede o se debió haber escrito Dios. Por lo tanto, no es una traducción, es una transliteración. Y como vemos, no alude para nada, ¿verdad?, a lo que venimos diciendo, sino más bien a la Vía Láctea. Pero vayamos a la letra cuando dice los cielos. ¿A qué piensa usted que se está refiriendo? ¿A
a aquel supuesto lugar que más adelante la misma Biblia y también el Corán se encarga de que sus promotores y predicadores inoculen las mentes como aquel paradisíaco lugar donde para los creyentes islámicos es un sitio hermoso, completamente paradisíaco, como ya se dijo, donde van a estar los hombres rodeados de cientos de hembras a su disposición. O sea, que si no tendrán sexo carnal, mejor dicho, no tendrán sexo carnal, pues no se puede tener sexo carnal si no se tiene un cuerpo de carne. Entonces, sí tendrán al menos sexo tántrico, pero tendrán sexo. Y además tendrán, imagino, grandes extensiones donde estará su dominio o sitio vivendis, con ríos, lagos, cascadas, arroyuelos, vegetación exuberante y una fauna ilimitada, todo rendido ante él o ellos, pues lograron alcanzar ese estadio por su profunda devoción y entrega, y más si llegó a entrar al reino por haberse inmolado. Algo muy parecido le ofrece la Biblia a los creyentes cristianos, solo que en este caso no habrá sexo ni cientos de mujeres, sino que tendrán, según lo prometido por el libro brumático, su propia mansión celestial y cuerpos de ángeles. Por cierto, más adelante vamos a meternos un poco con este asunto para dilucidar también qué es lo que es, valga la redundancia, un ángel, un arcángel, un querub, un seraf y todos esos seres que el libro brumático dibuja y siembra en nuestras mentes, o sembró en nuestras mentes. Primer asunto a dilucidar: ¿quién estará sentado en el trono? ¿Jehová o Alá? Y a su diestra, ¿Yeshua o Mahoma? ¿Krishna o Zoroastro? ¿Quién? Esto, recuerde, porque estamos hablando del Dios de cada civilización. A ver si logramos hallar la respuesta a una de las interrogantes que espero en cada uno de nosotros tuvo en su mentecita un poco limpia aún para el momento de su niñez, antes de todo el embasurado que se nos fue vertiendo en forma de pensamientos, y hago énfasis en la palabra mientos, pensamientos. Si usted tiene ojos para ver, pues vea, agapao. Si tiene oídos para oír, simplemente oiga. Introduzcamos acá un poco de lo que, gracias a las investigaciones de Zecharia Sitchin, entre otros, se logró ir poniendo en la palestra. De su libro Al principio de los tiempos. Explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. El tiempo es esencial para la Tierra y para todo lo que se encuentra sobre ella, así como para todos y cada uno de nosotros como individuos, pues, como sabemos por propia experiencia, lo que nos separa del momento en que nacemos y el momento en que dejamos de existir es el tiempo. Aunque no sepamos lo que es el tiempo, hemos descubierto formas de medirlo. Contamos nuestras vidas en años, lo cual es otra forma de decir órbitas, pues eso es lo que es un año en la Tierra, el tiempo que te lleva a la Tierra, nuestro planeta, realizar una órbita alrededor de nuestra estrella, el Sol. El hombre viene mirando hacia el cielo desde tiempos inmemoriales, y sigue preguntándose si habrá otros como él allí arriba, en otras tierras. La lógica y las probabilidades matemáticas nos dicen que sí,
Pero no fue hasta 1991 cuando dos astrónomos descubrieron por vez primera, se remarcó, otros planetas en órbita alrededor de otros soles en algún lugar del universo. El primer descubrimiento, en julio de 1991, no resultó del todo correcto. Lo anunció un equipo de astrónomos británicos que, basándose en observaciones hechas durante 5 años, llegaron a la conclusión de que una estrella de rotación rápida a la que llamaron Pulsar 1829-10 tenía un acompañante del tamaño de un planeta, 10 veces más grande que la Tierra. Se suponía que los púlsares eran núcleos de estrellas extraordinariamente densos que se habían hundido por un motivo u otro. Con una rotación enloquecida, emiten impulsos de energía radiante a intervalos regulares, muchas veces por segundo. Estos pulsos se pueden monitorizar por medio de radiotelescopios. Al detectar una fluctuación cíclica, los astrónomos supusieron que la fluctuación podría estar provocada y se podría explicar por medio de un planeta que orbitara el púlsar 1829-10 una vez cada 6 meses. Al final, varios meses después, los astrónomos británicos admitieron que sus cálculos no habían sido precisos y que, por tanto, no se podía sostener por sus conclusiones que el púlsar, que se encuentra a unos 30.000 años luz de distancia, tuviera un planeta en órbita. No obstante, por aquel entonces, un equipo norteamericano había hecho un descubrimiento similar con relación a un púlsar mucho más cercano, identificado como PSR 1257-12, un sol que había entrado en colapso a unos 1300 años luz de distancia. Los astrónomos estimaban que había estallado unos 1000 millones de años atrás, y no había duda de que tenía 2, quizá 3, planetas en órbita. Los 2 planetas de los que estaban seguros orbitaban aquel Sol más o menos a la misma distancia que Mercurio lo hace de nuestro Sol, y el posible tercer planeta debía de estar a una distancia similar a la que la Tierra mantiene con el Sol. Este descubrimiento llevó a pensar que los sistemas planetarios no solo eran bastante comunes, sino que también podían desarrollarse bajo diferentes circunstancias, dijo John Noble Bilford en The New York Times, el 9 de enero de 1992, los científicos dijeron que era de lo más improbable que los planetas pertenecientes a un púlsar pudieran albergar vida, pero los descubrimientos animaron a los astrónomos, que dieron inicio a una exploración sistemática del cielo en busca de signos de vida inteligente fuera de la Tierra. ¿No tendrían razón los faraones? Mucho antes que los faraones y los textos de la pirámide, hubo una antigua civilización, la primera que se conoce, que estuvo en posesión de una avanzada cosmogonía. Hace 6000 años, en la antigua Sumer, ya se conocía lo que los astrónomos descubrieron en la década de 1990, pues no solo conocían la verdadera naturaleza y composición de nuestro sistema solar, incluidos los planetas más lejanos, sino que también pensaban que había otros sistemas solares en el universo, que sus estrellas, soles, podían entrar en colapso y estallar, que sus planetas podían ser desviados de su curso, y que la vida, de hecho, podía pasar así de un sistema solar a otro. Era una precisa cosmogonía, que había sido detallada por escrito. Existe un extenso texto, escrito en 7 tablillas, que nos ha llegado principalmente en una versión tardía procedente de Babilonia. Se titula La Epopeya de la Creación, se la conoce por las palabras con las que se inicia, Enuma Elish, y se leía en público durante la festividad del Año Nuevo, que tenía lugar el primer día del mes de Nisan, coincidiendo con el primer día de la primavera. Haciendo un resumen del proceso por el cual vino a la existencia nuestro propio sistema solar, este largo texto cuenta que el Sol, Apsu, y su mensajero, Mercurio, Mamu, compartían el sistema con un antiguo planeta llamado Tiamat. Explica cómo se formaron 2 planetas más, Venus y Marte, Lahamu y Lahu, entre el Sol y Tiamat, seguidos por 2 parejas más allá de Tiamat, Júpiter y Saturno, Kishar y Ansar, y Urano y Neptuno, Anu y Mudimud, siendo los 2 últimos planetas desconocidos para los astrónomos modernos hasta 1781 y 1846 respectivamente, y, sin embargo, conocidos y descritos por ellos milenios antes. En las idas y venidas de los campos gravitatorios de estos recién creados dioses celestiales, algunos de ellos desprendieron algunos satélites. Tiamat, en medio de una inestable familia planetaria, desprendió 11 satélites. Uno de ellos, Kingu, creció tanto en tamaño que comenzó a tomar el aspecto de un dios celestial, un planeta en sí mismo.
Los astrónomos modernos desconocían por completo la posibilidad de que un planeta pudiera tener muchas lunas hasta que Galileo descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter en 1609 con la ayuda del telescopio, pero los sumerios tenían constancia de este fenómeno milenios atrás. En ese inestable sistema solar, según la milenaria epopeya de la creación, apareció un invasor del espacio exterior, otro planeta, un planeta no nacido en la familia de Apsu, un planeta que había pertenecido a otra familia estelar y que había sido lanzado al espacio. Milenios antes de que la astronomía moderna hablara de los púlsares y del colapso de estrellas, la cosmogonía sumeria ya preveía otros sistemas planetarios, así como el colapso y el estallido de estrellas que podían arrojar planetas al espacio exterior. Y así, según cuenta el Enuma Elish, uno de esos planetas errantes llegó a las inmediaciones de nuestro propio sistema solar, siendo atraído hacia su interior. Al pasar junto a los planetas exteriores, el invasor provocó unos cambios que darían cuenta de muchos de los enigmas que desconciertan aún a la astronomía moderna, como el de la inclinación de Urano sobre su costado, la órbita retrógrada del satélite más grande de Neptuno, Tritón, o lo que sacó a Plutón de su ubicación como satélite para convertirlo en un planeta con una extraña órbita. Mientras el invasor era atraído hacia el centro del sistema solar, se iba aproximando a una colisión con Tiamat que daría lugar a una batalla celestial. En aquella serie de colisiones, en las que los satélites del invasor impactaron una y otra vez sobre Tiamat, este antiguo planeta se partió en dos. Una de sus mitades quedó convertida en pedazos para convertirse en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y en varios cometas. La otra mitad, dañada pero intacta, fue arrojada a una nueva órbita para convertirse en el planeta al que llamamos Tierra, Ki en sumerio, y con ella se fue el satélite más grande de Tiamat, para convertirse en la Luna. Como hemos oído, agapaos, existen, claro, esto para quienes aún lo desconocían, existen otros textos, no pocos por cierto, que narran y recopilan relatos de cómo, según lo que esos pueblos concibieron y recibieron de quienes se los entregó, un conocido, no sé si miento o cierto, pero un saber que civilizaciones verdaderamente antiguas, y voy a calificar de antiguas solo a civilizaciones que existieron pero mucho tiempo antes de que comenzara a aparecer en órbita el pueblo conocido como hebreo, el cual, ya sabemos, según el relato bíblico, fue forjado de la semilla de un tal Abraham, quien, por cierto, en su momento era un habitante de Caldea, en la ciudad de Ur, o sea, que creció, no solo él, su padre, abuelo, bis y tátara, crecieron bajo el influjo de estos saberes. El emanado de las tablillas sumerias, el Enuma Elish, fuentes egipcias, asirias, hititas, entre otras, pero todas previas o existentes mucho tiempo antes que los relatos iniciales de la Torá, o hoy conocida como Biblia. Por cierto, debo decirlo, no se cree usted que la cronología que los bibliólogos han usado para datar la existencia del Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que es lo que se conoce como la Torá, o cristianamente el Pentateuco, esas datas que nos dan también son parte de la farsa, pues esos rollos fueron escritos muy posiblemente al menos unos 10 siglos más tarde de las fechas
muchos biólogos nos han tratado o nos han vendido como fecha o como data de la existencia de esos rollos antiguos, por supuesto, pero mucho más recientes de los ya citados anteriormente. Por hoy vamos a dejar hasta acá esta presentación, pues de lo contrario se alargaría hasta 1 hora y ya les he dicho que no pretendo hacer videos o presentaciones tan largas, tratando de cuando mucho se mantengan entre 25, 35 minutos, 40 máximo. Así que me voy despidiendo, agapados, deseando que el tema te sea de edificación y agradecido de tu presencia, de tu atención, de tu estar allí. No olvides que estamos apenas gateando en este universo tan concurrido como es YouTube, que tiene miles y miles de canales que ya están muy bien afianzados. Y para dejar de gatear y lograr ponernos en pie para iniciar nuestro propio camino de crecer en esta plataforma, requerimos que nos apoyes con tu me gusta y que te suscribas y nos regales ese poderoso me gusta. Hago énfasis y repito. Eso nos ayudará a hacernos visibles ante los usuarios con este humilde aporte que estamos procurando hacer para el despertar de conciencia. Desde ya te agradezco profundamente y de todo corazón, agapao, por haber estado allí y sobre todo por haber llegado hasta acá. Tupananchis-Ka, hasta que nos volvamos a encontrar en la segunda parte de este tema. Un fuerte abrazo de luz. Namaste.